En esta primera parte vamos a recordar qué es una nube, al igual que las formaciones bajo las cuales se puede formar. También veremos otros conceptos como el nivel de condensación y los diferentes mecanismos de ascenso de aire. Y finalmente, cómo se forman las nubes por convección térmica. En la parte 2 vamos a ver los procesos de formación de nubes por levantamiento orográfico, levantamiento frontal, convergencia en superficie en zonas de baja presión, formación de nubes por turbulencia y advección, al igual que veremos bajo qué condiciones se disipan las nubes. Así que dicho esto, iniciemos por recordar qué es una nube. Como ya dijimos en videos anteriores, una nube es básicamente un conjunto visible de diminutas gotas de agua o cristales de hielo en suspensión en la atmósfera. Y ya que este es un fenómeno relacionado al agua, decimos que es un hidrometeoro. Ahora, en videos anteriores mencionábamos que las nubes no están hechas de vapor de agua, ya que esto sería básicamente agua en estado gaseoso, la cual es invisible. Por el contrario, las nubes están hechas de gotas de agua en estado líquido o cristales de hielo en estado sólido, solo que en magnitudes lo suficientemente pequeñas como para no precipitar y permanecer en suspensión en la atmósfera. Dicho esto, pasemos ahora a ver cómo se forman las nubes. Las nubes se forman cuando el vapor de agua se condensa o sublima en forma de pequeñas gotas de agua o cristales de hielo sobre núcleos de condensación o congelación en la atmósfera, formando así un conjunto visible que es lo que llamamos nube. Ahora, el hecho de que algunas nubes estén conformadas por gotas de agua en estado líquido y algunas por cristales de hielo en estado sólido va a depender exclusivamente de su temperatura, ya que a mayores temperaturas encontramos el agua en estado líquido y a menores temperaturas en estado sólido. Ahora, si bien este proceso es el responsable por la formación de nubes, debemos decir que existen diversos mecanismos de formación de nubes diferentes, es decir, diferentes formas en las cuales podemos llegar a este proceso. Sin embargo, aunque existan diversos mecanismos, todos deben cumplir con ciertas condiciones o requisitos para la formación de nubes. Y estos son que haya presencia de vapor de agua, es decir, humedad en el ambiente, que haya presencia de núcleos de condensación donde se pueda llevar a cabo el cambio del estado gaseoso al estado líquido o sólido, y finalmente que se presente un enfriamiento, es decir, un descenso de la temperatura, ya que esto es lo que va a permitir alcanzar la saturación. Para entender mejor por qué la temperatura juega un papel tan importante en la formación de nubes, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que aquí tenemos un metro cúbico de aire, a una temperatura de 30 grados Celsius, la cual es relativamente alta. Ahora, como ya mencionamos en el video acerca de humedad, saturación y punto de rocío, la temperatura del aire va a determinar la capacidad que tiene este de contener vapor de agua. En este caso en particular, un metro cúbico de aire a 30 grados Celsius es capaz de contener hasta 28 gramos de vapor de agua. Sin embargo, supongamos que este volumen de aire en este momento únicamente contiene 8 gramos de vapor de agua, lo cual significa que tenemos una humedad relativa del 29%. Ahora, si tomamos este volumen de aire y empezamos a enfriarlo, la capacidad de este para contener vapor de agua va a ser menor. En este caso, supongamos que lo enfriamos a 20 grados. Aquí, la capacidad de este volumen de aire de contener vapor de agua disminuye a 15 gramos. Y ya que realmente tenemos 8 gramos de vapor de agua, decimos que la humedad relativa es aproximadamente del 53%. De la misma forma entonces, si continuamos enfriando este volumen de aire, su capacidad para contener vapor de agua va a ser cada vez menor, hasta que alcancemos justamente 8 gramos en este ejemplo. Aquí, con una temperatura de 10 grados Celsius, este volumen de aire solo puede contener hasta 8 gramos de vapor de agua, que es exactamente la cantidad que contiene realmente, con lo cual decimos que en este caso la humedad relativa es del 100%. Esto lo que implica es que si la temperatura continúa disminuyendo, ese vapor de agua va a empezar a condensarse en forma de agua líquida, ya que este proceso solo se presenta cuando el aire está saturado, es decir, cuando tiene una humedad del 100%. Es por esto que decimos que el enfriamiento es el mecanismo que permite alcanzar la saturación de un volumen de aire, formando así las nubes.
Ahora, la forma más común en la cual un volumen de aire cambia su temperatura en la atmósfera es por medio de procesos adiabáticos, de los cuales ya hablamos en detalle en el video acerca de estabilidad atmosférica. Sin embargo, veamos un pequeño resumen. Resulta que cuando la presión atmosférica disminuye, el aire se expande y también disminuye su temperatura. Este proceso es conocido como enfriamiento adiabático, ya que la temperatura del aire disminuye únicamente porque cambia su presión y no porque está cediendo calor al ambiente. Por otro lado, cuando la presión atmosférica aumenta, el aire se comprime y por lo tanto aumenta también su temperatura, por medio de un proceso conocido como calentamiento adiabático. Y nuevamente, la temperatura del aire aquí aumenta justamente debido al incremento de presión, no porque esté recibiendo calor de otra fuente. Ahora, teniendo esto en cuenta, como sabemos, en la atmósfera la presión atmosférica disminuye con la altitud, con lo cual es lógico pensar que si una parcela de aire asciende, ésta se va a expandir y a enfriar adiabáticamente debido a la disminución de presión. Y también, en forma contraria, cuando una parcela de aire desciende, ésta se comprime y se calienta adiabáticamente debido al incremento de presión. Ahora, el ritmo al cual se enfría o se calienta esta parcela de aire adiabáticamente va a depender de si se encuentra saturada o no, pues en estos casos se aplicarán los gradientes adiabáticos seco y húmedo respectivamente. Teniendo todo esto en cuenta, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una parcela de aire en la superficie con una temperatura inicial de 19 grados Celsius. Aquí, para efectos de la explicación, vamos a analizar un volumen de aire de 1 metro cúbico. En este caso, de acuerdo a su temperatura, este volumen de aire es capaz de contener hasta 14 gramos de vapor de agua. Sin embargo, supongamos que únicamente contiene 8 gramos, dando como resultado así una humedad relativa del 56%. Ahora, ya que esta parcela de aire tiene una humedad inferior al 100%, es decir, no está saturada, va a cambiar su temperatura adiabáticamente de acuerdo al gradiente adiabático seco, el cual es de 3 grados por cada 1000 pies. De acuerdo a esto, supongamos que por cualquier motivo esta parcela de aire es forzada a ascender en la atmósfera, inicialmente a una altura de 1000 pies. Aquí, ya que la presión atmosférica disminuye, esta se va a expandir y a enfriar de acuerdo al gradiente adiabático seco. Es decir que, ya que ascendió 1000 pies, va a disminuir su temperatura en 3 grados, teniendo así entonces una nueva temperatura de 16 grados. Ahora, como mencionábamos anteriormente, si la temperatura del aire disminuye, su capacidad para contener vapor de agua también disminuye, en este caso a 11,5 gramos. Y ya que esta parcela contiene realmente 8 gramos de vapor de agua, significa que tenemos una nueva humedad relativa del 68% a 1000 pies. De la misma forma, supongamos que la parcela continúa ascendiendo hasta los 2000 pies. En este caso, su temperatura disminuirá en otros 3 grados Celsius, obteniendo así una nueva temperatura de 13 grados. Y por lo tanto, esta disminución de temperatura hará que la capacidad del aire de contener vapor de agua continúe disminuyendo, en este caso hasta los 9,5 gramos. Y ya que el aire contiene realmente 8 gramos, significa que aquí tenemos una nueva humedad relativa del 82%. Como podemos ver, progresivamente nos estamos acercando al 100% de humedad, es decir, a la saturación, que es básicamente lo que forman las nubes. Así que digamos que esta parcela de aire continúa ascendiendo hasta los 3000 pies, y por lo tanto su temperatura caerá otros 3 grados, alcanzando los 10 grados. Aquí, la capacidad del aire de contener vapor de agua disminuirá hasta los 8 gramos. Y ya que el aire contiene justamente esa cantidad, significa que tenemos una humedad del 100%. Es decir, en otras palabras, que hemos alcanzado la saturación. A partir de este punto, si la temperatura continúa disminuyendo, el vapor de agua contenido en el aire va a empezar a condensarse en forma de agua líquida, en este caso sobre los núcleos de condensación que están en el ambiente. Ahora, en este caso, ya que a 10 grados Celsius es la temperatura a la cual hemos alcanzado la saturación, significa que esta es nuestra temperatura de punto de rocío.
y por lo tanto, a partir de este punto es que se va a producir la condensación y encontraremos la formación de nubes. Ahora, el punto exacto en el cual se produce este fenómeno es conocido como el nivel de condensación, el cual se define como la altura sobre el terreno a la cual una parcela de aire en ascenso alcanza la saturación, es decir, la humedad del 100%. En otras palabras, podemos decir que este es el nivel al cual la temperatura de la parcela de aire iguala al punto de rocío, que en este ejemplo en particular es cerca de los 10.000 pies. Aquí es importante notar que por debajo de los 10.000 pies, la parcela de aire va a cambiar su temperatura de acuerdo al gradiente adiabático seco. Sin embargo, por encima de este nivel, ya que la parcela está saturada, va a cambiar su temperatura de acuerdo al gradiente adiabático húmedo. A continuación veremos un par de ejemplos de la vida real de cómo se puede observar fácilmente el nivel de condensación en la atmósfera. Lo identificaremos de forma sencilla, ya que es justamente el nivel a partir del cual encontramos las nubes. Ahora, en los ejemplos anteriores decimos que la parcela de aire empieza a ascender en la atmósfera para poder así formar las nubes. Sin embargo, no especificamos por qué mecanismo o por qué motivo esa parcela de aire se ve forzada a ascender. Y es que justamente existen diversos mecanismos que hacen que el aire se vea forzado a ascender y formar nubes. Entre estos podemos resaltar la convección térmica, que es generada por el calentamiento del aire en contacto con la superficie, el levantamiento orográfico, que es generado cuando el aire es forzado a ascender sobre terreno elevado. Tenemos también el levantamiento frontal, que es generado cuando una masa de aire cálido es forzada a ascender por encima de una masa de aire más frío. Y finalmente tenemos la convergencia de aire, que es generada por los patrones de circulación ascendentes del aire en zonas de baja presión. En este primer video nos vamos a enfocar únicamente en la convección térmica, y en la segunda parte veremos el resto de mecanismos. Así que sin más, empecemos con esta. La convección térmica se genera cuando el aire en contacto con la superficie se calienta por conducción, volviéndose así menos denso, y al ser menos denso que el aire que lo rodea, empieza a ascender, hasta que se alcanza el nivel de condensación y se forman nubes. Ahora, el tipo de nubes asociadas a este mecanismo de ascenso de aire son normalmente nubes cumuliformes aisladas con una base en común, que es justamente la del nivel de condensación. Veamos un ejemplo un poco más específico de cómo actúa este mecanismo. Supongamos que tenemos en la superficie una temperatura de 20 grados y un punto de rocío de 16 grados. Ahora digamos que el sol hace que la superficie terrestre se caliente y por lo tanto caliente al aire que está inmediatamente en contacto con esta. Digamos en este ejemplo que la temperatura de ese volumen de aire aumenta hasta los 25 grados. Si en este momento entonces comparamos esos 25 grados con el punto de rocío de 16 grados, significa que tenemos una humedad del 68%. Ahora, en este caso, ya que la temperatura de este volumen de aire es mayor que el aire que lo rodea, significa que es menos denso y por lo tanto tiende a ascender. De acuerdo a esto, al ascender, ese volumen de aire se va a ir expandiendo y enfriando adiabáticamente, de acuerdo al gradiente adiabático seco. De tal forma que a 1000 pies de altura tenemos ahora una temperatura de 22 grados y por lo tanto una humedad del 77%. De la misma forma, al continuar ascendiendo, la temperatura disminuirá aún más. En este caso a 2000 pies tendríamos 19 grados y una humedad del 88%. Y finalmente, si esa parcela de aire continúa ascendiendo, eventualmente alcanzará el punto de rocío de 16 grados. Es decir, una humedad del 100%. A partir de este punto entonces, el vapor de agua empezará a condensarse en forma de agua líquida, formando así las nubes a partir del nivel de condensación. Aquí hemos visto este proceso de forma ilustrativa, ya que si lo analizáramos por medio de un gráfico tendríamos algo como esto. Aquí podemos observar cómo la temperatura de la parcela de aire disminuye progresivamente con la altitud, hasta que alcanza el punto de rocío de 16 grados y por lo tanto el nivel de condensación. Sin embargo, aquí hay que hacer una pequeña aclaración, y es que el punto de rocío no permanece constante con la altitud,
sino que disminuye en un régimen de aproximadamente 0,6 grados Celsius por cada 1000 pies, con lo cual en la realidad tendríamos un gráfico más bien como este. Como podemos observar, el proceso es casi el mismo, solo que el punto de rocío ha disminuido a 14,2 grados y por lo tanto el nivel de condensación aumenta un poco más. Ahora, en este punto podemos analizar lo siguiente. Ya que el gradiente del punto de rocío y el gradiente adiabático seco tienen valores constantes, esto significa que la única variable que va a afectar el nivel de condensación, es decir, la base de las nubes, es justamente la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío en la superficie. Es decir, si por ejemplo tenemos una temperatura de 20 grados y un punto de rocío de 17 grados, o sea, una diferencia de 3 grados entre estos valores, podemos aplicar los gradientes que acabamos de ver para determinar que la base de las nubes la encontraremos a 1200 pies de altura. Sin embargo, si tenemos una situación en la cual el punto de rocío y la temperatura están más apartados entre sí, significa que tenemos una menor humedad. Y si aplicamos los gradientes que acabamos de ver, veremos que el nivel de condensación estará mucho más alto, en este caso a 3200 pies. En otras palabras, la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío es una indicación directa de a qué altura podemos encontrar la base de la primer capa de nubes. Tanto así que podemos utilizar esta fórmula aproximada, donde la base de las nubes es igual a 400 por la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío. Veamos un ejemplo de cómo aplicarla. Supongamos que tenemos una temperatura reportada de 30 grados y un punto de rocío de 26 grados. La pregunta es, bajo estas condiciones, ¿a qué altura podemos esperar el nivel de condensación? Pues bien, simplemente reemplazamos los valores en la fórmula, realizamos las operaciones y obtenemos que la base de las nubes la encontraremos a aproximadamente 1600 pies de altura. De acuerdo a esto, ya que a lo largo del día esperamos que la temperatura aumente, esto significa que habrá una mayor diferencia con respecto al punto de rocío, y por lo tanto se espera también que la altura de las nubes aumente progresivamente. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, donde la temperatura es bastante baja, puede que la diferencia entre estos dos valores sea bastante pequeña, en este ejemplo en particular de tan solo 2 grados, con lo cual podemos esperar que la base de las nubes se encuentre a 800 pies. Sin embargo, al pasar el tiempo, por ejemplo a las 9 de la mañana, tendremos una temperatura más alta y por lo tanto una mayor diferencia con respecto al punto de rocío, provocando de esta forma que la base de las nubes aumente su altura hasta unos 2400 pies. Después, a las 12 del mediodía, la temperatura habrá aumentado mucho más y por lo tanto tendremos la base de las nubes aún más alta, en este caso a 4400 pies. Y finalmente, a las 3 de la tarde, con una temperatura de 30 grados y un punto de rocío de 17, podemos esperar que la base de las nubes se encuentre a 5200 pies. Ahora, es importante mencionar que esto se va a cumplir siempre y cuando la cantidad de humedad sea relativamente constante, ya que si por ejemplo hay un aporte de humedad debido a la evaporación de un río, lago u océano, esto va a hacer que los valores de punto de rocío también cambien y por lo tanto también cambie el nivel de condensación. Así que es un factor a tener en cuenta en este tipo de predicciones. Ahora, hasta este punto nos hemos enfocado en la altura a partir de la cual se empiezan a formar las nubes. La pregunta es, ¿hasta qué altura se llegan a formar? Es decir, ¿cuál es el límite de su desarrollo vertical? Pues bien, el desarrollo vertical de las nubes se presentará desde el nivel de condensación que ya vimos hasta el punto en el cual se vuelvan a presentar condiciones atmosféricas estables. Y es que recordemos que una parcela de aire únicamente puede ascender si encuentra condiciones atmosféricas inestables que le propicien ese movimiento vertical, cosa de la cual ya hablamos en detalle en el video acerca de estabilidad atmosférica. Y algo muy importante para analizar estas condiciones de estabilidad es analizar el comportamiento del gradiente vertical de temperatura del ambiente, no solamente de la parcela de aire. Este gradiente vertical de temperatura va a reflejar cómo cambia la temperatura del ambiente que rodea la parcela de aire con la altitud. En este caso, si la temperatura de la parcela es mayor que el gradiente vertical de temperatura del ambiente, significa que tendremos condiciones inestables,
ya que esa parcela de aire va a tender a continuar el ascenso. Mientras que por otro lado, si la temperatura de esa parcela de aire es inferior al gradiente vertical de temperatura, tendremos condiciones estables, las cuales van a restringir el ascenso de esa parcela. De acuerdo a esto, si combinamos este gráfico con el que acabamos de ver anteriormente, tendríamos en este nivel la base de las nubes, es decir, el nivel de condensación. Y ya que ese punto se encuentra del lado inestable de la gráfica, significa que la parcela de aire va a tender a continuar el ascenso, ya que su temperatura es mayor que la del aire que la rodea. Solo que en este caso va a cambiar su temperatura de acuerdo al gradiente adiabático húmedo, ya que recordemos que a partir del nivel de condensación tenemos condiciones saturadas. Ahora, podemos observar que llega un punto en el cual el gradiente adiabático húmedo alcanza el gradiente vertical de temperatura. Y lo que sucede en este caso es que si la parcela de aire continúa ascendiendo por encima de este punto, encontrará condiciones estables. Y recordemos que en esas condiciones estables la parcela no puede continuar ascendiendo, sino que va a empezar a descender. En otras palabras, ha alcanzado el límite de su desarrollo vertical. Es por eso que en este nivel encontraremos los topes de las nubes, ya que a partir de este punto el aire simplemente no podrá continuar ascendiendo. Con esto podemos entonces evidenciar que el desarrollo vertical de las nubes depende en gran parte de las condiciones de estabilidad atmosférica. Y es que justamente si no se encuentran condiciones estables a mayores altitudes, y si hay suficiente contenido de vapor de agua, el desarrollo vertical de las nubes podrá continuar hasta alcanzar la tropopausa, formando así nubes de tipo cumulonimbus. Ahora, la tropopausa actúa como una especie de límite para el desarrollo vertical de las nubes, ya que por encima de este nivel la temperatura ambiente sufre un cambio drástico, pues deja de disminuir con la altitud y empieza a permanecer constante o incluso aumentar con la altitud, lo cual genera condiciones inherentes de estabilidad, donde recordemos que no se puede desarrollar una nube verticalmente. Ahora, otra cosa importante que no hemos mencionado es que no siempre que hay calentamiento y ascenso de aire hay formación de nubes. Y es que puede que en ocasiones la temperatura a la cual se calienta una parcela de aire en la superficie no es la suficiente como para hacer que ascienda hasta el nivel de condensación. En otras palabras, esa parcela de aire detiene su ascenso antes de que alcance la condensación, y por lo tanto no puede formar nubes. Veamos un ejemplo observando el gráfico anterior. Aquí tenemos el gradiente vertical de temperatura, y por lo tanto las áreas de inestabilidad y estabilidad atmosféricas. Ahora supongamos que a las 8 de la mañana una parcela de aire se calienta hasta 20 grados en la superficie y el punto de rocío es de 18 grados. En este caso, siguiendo los gradientes del punto de rocío y el gradiente adiabático seco, podemos observar que esa parcela de aire empieza a ascender, pero cerca de los 1000 pies de altura alcanza el gradiente vertical de temperatura, lo cual significa que si continúa ascendiendo encontrará condiciones estables, donde no puede continuar su ascenso. Esto significa que bajo estas condiciones, ya que no se alcanza en ningún momento el punto de rocío, simplemente no se forman nubes. Veamos ahora qué sucede a las 9 de la mañana, donde la temperatura de la parcela de aire en la superficie aumenta hasta los 22 grados. En este caso, aunque la parcela de aire alcanza una altura mayor, nuevamente no es capaz de alcanzar el punto de rocío y por lo tanto no se forman nubes. Y finalmente veamos qué pasa a las 10 de la mañana, cuando la temperatura de la parcela de aire alcanza los 25 grados. En este caso en particular podemos observar que esa parcela de aire ha sido capaz de ascender hasta alcanzar el punto de rocío. Y por lo tanto aquí tendríamos el nivel de condensación, donde encontraríamos la base de las nubes. A partir de este punto, esa parcela de aire continuará ascendiendo en la atmósfera, pero ahora se enfriará de acuerdo al gradiente adiabático húmedo, haciendo así que las nubes se desarrollen verticalmente. Ahora, de acuerdo a esto, la temperatura a partir de la cual se produce la formación de nubes se denomina temperatura crítica, que en este ejemplo en particular es de 25 grados. Ahora, una última cosa a resaltar es que la formación de nubes no solo depende de la temperatura a la cual se caliente la parcela de aire,
sino que también debemos tener en cuenta la cantidad de vapor de agua y núcleos de condensación en la atmósfera, ya que si alguno de estos no está presente, simplemente no se formarán nubes, como es el caso de los desiertos. Aquí la temperatura en la superficie puede aumentar bastante, lo cual hace que el aire ascienda fácilmente. Sin embargo, a pesar de esto, la humedad es bastante baja, lo cual dificulta la formación de nubes, y por lo tanto en estos ambientes encontraremos un cielo despejado, o quizás algunas nubes escasas a grandes alturas.